Amigos de América Latina, amigos de compañeros compatriotas de Nicaragua, ¿no? No sé si esto es una locución en directo, si lo es. Eh, Creímos, o creí más bien una buena idea hacer un resumen de lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque la gran afluencia de noticias que tenemos en el mundo actual hace difícil la comprensión de determinadas realidades, de determinados fenómenos. Tenemos lo del problema de Trump en los Estados Unidos con los niños separados de sus padres. Tenemos el problema de los Dreamers, tenemos la detente que hubo con Corea del Norte, las elecciones mexicanas, el Mundial de Fútbol. En fin, como que hay noticias poderosas de distinto campo que ha hecho que el tema nicaragüense tenga un sitio, tal vez no lo principal que merece lo que se está viviendo allí. Ha habido durante 3 periodos consecutivos una presidencia que ha llegado con muchísimos cuestionamientos al poder. Las últimas elecciones no se admitieron observadores internacionales. Como sabemos, quien no teme nada no oculta nada. Y eso ya nos da un índice de lo irregular que podrían haber estado esas elecciones. Vamos a suponer que todo fue bien. Fue elegido el presidente Daniel Ortega como jefe de Estado de Nicaragua y vicepresidenta su señora esposa, Rosario Murillo. Se trata de un Estado que poco a poco su institucionalidad fue siendo desmontada, periodo a periodo, de forma paulatina, hasta hacer de Nicaragua un país cooptado por un régimen elegido en las urnas, sin embargo con una notoria incapacidad de legitimarse a través de sus actos de gobierno. Nicaragua, además, por otro lado, tenía y tiene hasta hace muy poco un crecimiento importante respecto al resto de países de la región, incluso del mundo. Andábamos cerca del 5% del Producto Interior Bruto de crecimiento cada año. Había una gran seguridad, muy en contraste con la enorme inseguridad de muchos países, entre ellos México, los países de Centroamérica. Sin embargo, la gente quería un cambio, deseaba un cambio a mejor, un cambio democrático, volver a reforzar las instituciones democráticas del país, volver a ser una república, separación de poderes, donde la justicia fuera verdaderamente un contrapeso importante, un parlamento con también, perdonen la redundancia y la mención otra vez, de contrapesos, y así una larga miríada de necesidades que la gente empezó a sentir de forma desarticulada, pero que yo notaba en cada viaje que hacía a Nicaragua iba creciendo este sentimiento de rechazo al status quo político, al régimen de gobierno de los Ortega. Hubo una subida de impuestos, de la seguridad social y la contribución correspondiente. Eso llamó a un grupo muy pequeño de personas a protestar. Fueron reprimidos con enorme violencia por parte de la policía. Acto seguido aparecieron, me parece que 200 estudiantes universitarios apoyando a aquellos manifestantes del día anterior o 2 días antes, y también fueron presa de una represión descomunal, totalmente desproporcionada. Ello, con las nuevas tecnologías móviles, hizo que se conociera en el resto del país, y eso fue la cerilla que se tira en este terreno lleno de gasolina, por usar una metáfora incendiaria, ¿no? Y se prende el país y se vuelve una sola voz. De manera totalmente espontánea se recuperan la iconografía de Nicaragua. Se habían cambiado en este periodo mencionado anteriormente presidencial, se habían cambiado los símbolos del país. El escudo nacional se volvió una cosa un poco pop, extraña, y se recupera la bandera histórica de nuestra república, y familias enteras empiezan a sumarse en un aliento de protesta y sobre todo de clamor por el cambio de rumbo político en Nicaragua.
Para asombro de todos, la verdad que yo nunca en lo personal habría esperado algo así, empezaron a operar la Policía Nacional, un cuerpo represor del Estado legítimo que hasta hace poco tiempo había sido querido, muy bien valorado por la ciudadanía nicaragüense, y esta policía, por órdenes que ya sabremos quiénes son los responsables, porque todo esto se va a depurar en el futuro. Yo estoy seguro que habrá justicia, estoy seguro que habrán investigaciones serias para depurar responsabilidades y que esas responsabilidades conlleven el rigor de las penas que corresponde. Alguien dio orden de no solamente reprimir a esa población pacífica, a esas manifestaciones que cada vez fueron masivas, se fueron reuniendo más voces, más voluntades en torno a esta idea del cambio político, y la Policía Nacional empezó no solamente a reprimir, sino a amparar y a ser una especie de custodios de grupos paramilitares que mal se llaman Juventudes Sandinistas, porque estoy seguro que Augusto César Sandino, el prócer nicaragüense que inspira el movimiento insurreccional que derroca a la dinastía de los Somos en los 70, tendría vergüenza de ver cómo su apellido y su nombre y su bandera ha sido utilizada para matar y reprimir hermanos nicaragüenses contra otros conciudadanos. Empezamos a ver esta especie como de renacimiento de los camisas pardas nazis de los años 30 y 40 en Alemania, los grupos de choque que empleó Adolfo Hitler para reprimir, para matar a la población opositora y a los judíos en particular. En Italia fueron los camisas negras, a tal manera que nosotros en Nicaragua empezamos a vivir estos grupos paramilitares provistos de armas de alto poder, de armas de guerra, y a su vez protegidos por la policía. Hay suficientes testimonios, están llenas las redes sociales de testimonios que atestiguan eso que acabo de afirmar, que avergüenza al Estado nicaragüense. Y a partir de ese momento se produce una descomposición gradual, pero sostenida hasta llegar al punto que ya la gente dejó de pedir el cambio de un rumbo político para pedir la salida del gobierno del presidente Ortega y su señora, y evidentemente lo que significa su régimen, para empezar otra vez a una Nicaragua refundada con valores democráticos, en libertad, en tolerancia, donde quepan todos los partidos políticos, los pensamientos, con respeto e, insisto, tolerancia propios de un Estado democrático, que hasta hoy es el sistema que ha demostrado mejor salud en lo que se refiere a la convivencia pacífica de los países. El día 30 de mayo en Nicaragua se celebra el Día de la Madre. Se produce una manifestación muy emocionante de nicaragüenses en sus familias, de una manera muy pacífica. Hay testimonios francamente conmovedores y asombrosos de cómo ha sido capaz el nicaragüense de urdir y de construir un plan cívico de esas magnitudes. Se vuelve un solo grito, se vuelve una sola voz, miles de nicaragüenses, centenares de miles, con sus banderas azul y blanco, y a la postre y al final de esa manifestación pacífica en un país en paz, francotiradores que ya habían actuado en días previos, matan, asesinan sobre todo a gente muy joven que no han cumplido sus 20 años. Y esa manifestación que fue en apoyo a las madres, y hasta entonces, me recuerdo, habrían 60 muertos asesinados por estas turbas proteguistas y por la Policía Nacional. Resulta de que mueren 10 ese mismo día, y a partir de allí empiezan a desencadenarse una serie de hechos preocupantes, evidentemente. En la desesperación, los nicaragüenses empiezan a hacer barricadas y a construir obstáculos de acceso a esas turbas, y no digo ya sandinistas porque, insisto, avergüenzan ese apellido de nuestro prócer Augusto César Sandino, que fue todo menos un represor de su propio pueblo. Esta población
hacen los que en Nicaragua se conocen como tranques, que son barricadas con muchos obstáculos para evitar la incursión de la policía y la incursión de las turbas, de estos grupos paramilitares provistos, insisto, de armas de alto poder. A partir de ahí se ha producido una serie de eventos en donde ya el mundo vuelve a ver a Nicaragua y la asiste, pidiendo una salida limpia, una salida democrática, una salida digna para todos. Y el cambio, evidentemente, de régimen. Se empieza a hablar de una convocatoria anticipada de elecciones. El presidente Ortega, al parecer, ha sostenido o ha planteado la posibilidad de que esas elecciones sean a inicios del año que viene o a finales del año en curso. Todo ello ha provocado unos destellos, unas cápsulas de esperanza de que este proceso pronto pueda llegar a su fin y sobre todo se cese la violencia, la represión, las desapariciones, las torturas y sobre todo la fractura del Estado de Derecho de Nicaragua. Es muy grave lo que ha ocurrido, ha habido crímenes de lesa humanidad. Estas dinámicas perversas han hecho de que un sector de la población, sobre todo gente modesta, gente que no ha tenido acceso, que ha estado rezagada, que no ha tenido acceso a una educación superior, etcétera, y han sido presas de un clientelismo, están en este momento disparando a sus propios coterráneos con un proyecto que yo todavía me pregunto, ¿qué puede justificar a un joven nicaragüense rezagado, pobre, agarrar un arma y asesinar a sangre fría a un muchacho que va manifestándose pacíficamente en una concentración de ciudadanos pidiendo o un cambio de rumbo político o directamente la salida del presidente Ortega del poder? Eso ha hecho que Nicaragua y el gobierno ha ido perdiendo minuto a minuto legitimidad, autoridad moral, elementos que son básicos para poder ejercer el poder en un país. Nicaragua ya ha dicho y ha declarado su voz unánime. Yo me sumo a ello, nada más pidiendo a esos jóvenes asesinos, a esos jóvenes represores, a esos jóvenes francotiradores, que piensen que cada nicaragüense que ellos asesinan es un hermano que asesina. Y sobre todo, están generando un futuro tenebroso para ellos mismos, porque estoy bien seguro que la justicia va a caer con todo el peso de la ley para dirimir responsabilidades, que no crean que estos crímenes van a quedar impunes, como no está quedando impune ya en ningún país. No ocurrió en Chile, no ocurrió en Argentina, no ocurrió en los países eslavos y no ocurrió en Kosovo y así en muchas naciones del mundo que han padecido de una situación similar a la nicaragüense. Esta gente ha sido juzgada y condenada. Ya es tiempo que estas personas deponan sus armas, piensen por qué están matando, qué puede justificar un acto de barbarie de esa magnitud, qué autoridad puede hacerlos cumplir una orden de esa perversión, de esa gravedad. Yo me sumo a las palabras del arzobispo de hoy, que en la marcha a Masaya para impedir una masacre en Monimbó y en Masaya, mi pueblo, dijo: ni un muerto más. Presidente Ortega, vicepresidenta Murillo, ni un muerto más.